Intratextualidad. La relación de un texto con otros escritos por el mismo autor. El autor se imita a sí mismo en otro pasaje de su misma obra. Podemos observar un ejemplo de intratextualidad en las películas de Disney. Estructura de la historia. La mayoría de las historias encajarán en la estructura clásica de planteamiento, desarrollo y desenlace. Planteamiento. Se plantea el conflicto y se dan a conocer las causas que lo originaron. Desarrollo. Refleja cómo los personajes se van acercando al problema principal y las aventuras e infortunios que se encuentran en el camino. Desenlace. Cuenta el modo de cómo los personajes enfrentan y resuelven el problema. Acción. Es el argumento que se desarrolla ante nuestros ojos. Suele estar dividido en actos o partes. Temas. Según el tipo de público y los espacios en los que se desarrolla, el teatro del siglo XVI se puede clasificar en tres grupos fundamentales: el teatro popular, el teatro cortesano y el teatro erudito. El teatro popular, representado por el teatro religioso, imita escenas pastoriles sobre el nacimiento o la pasión de Cristo, la adoración de los Reyes Magos, entre otros. El teatro cortesano era para el deleite de las minorías reales y nobles. Espectáculo colorido donde se mezclaban la poesía dramática, la pintura y la música. El teatro erudito sigue el modelo clásico grecolatino, según las tendencias humanistas. Se desarrolla en el ámbito universitario. Conflictos sociales, económicos y políticos. Durante el Renacimiento hubo una serie de conflictos ocasionados por diversas pugnas. Una de ellas es la presentada por el catolicismo y el protestantismo. Además, internamente en el catolicismo existía la división entre los liberales y los conservadores. En el ambiente científico se presenta un enfrentamiento de la ciencia con la superstición y la religión. También hubo un fuerte cambio desde el tránsito del feudalismo al capitalismo como forma de gobierno. De manera general, fue la competencia entre la ciudad y el campo, quedando en segundo término el campo, ya que los inventos, los descubrimientos y la situación política y social favorecieron a la ciudad. Secuencia didáctica 2. Elementos contextuales y subgéneros del género dramático. Reconoce los elementos contextuales de la obra dramática. El emisor o autor de una pieza teatral centra su atención en las ideas que el personaje transmitirá a su público. Desarrolla un argumento y logra coherencia en las acciones. El receptor o lector generalmente es el lector o espectador de la obra. En el contexto, el autor escribe la obra a partir de un contexto social, económico, político, ético, religioso, entre otros, y su influencia en la sociedad. En el contexto de producción, se refiere a las situaciones donde el autor crea su obra para que los personajes transmitan los acontecimientos reales o imaginados productos de las diversas inquietudes. En el contexto de recepción, busca que cuando el lector lea la obra pueda identificar ideas de los diferentes niveles del contenido de la misma, nivel sociocultural y de los datos biográficos y psicológicos en los que el autor creó su obra. Drama. Es la combinación de tragedia y comedia, y representa la vida tal cual es. Escritores de drama. Entre los principales dramáticos destacan William Shakespeare, Lope de Vega, Enrique Ibsen, Federico García Lorca, Emilio Carballido, entre otros. Subgéneros dramáticos. Además de la tragedia, la comedia y el drama,
Existen otros subgéneros menores en los cuales destacan autosacramental, sainete, paso, entremés, farsa, melodrama, ópera y zarzuela. Estos últimos dos también son considerados como musicales. Autosacramental. Son obras de tema religioso que cuentan con un solo acto en verso. Los personajes son alegóricos, así como la muerte, el pobre, el rico, la hermosura, el mundo. Este subgénero vive su apogeo durante el siglo XVII, gracias sobre todo a Calderón de la Barca. Se solían representar durante el día del Corpus. Sainete. Pieza corta de 1 o 2 actos de carácter cómico y costumbrista, que puede estar escrita en verso o prosa. El principal cultivador de sainetes es Ramón de la Cruz. Paso. Obra breve con finalidad cómica, concebida para ser representada en los entreactos de las obras mayores. Su creador fue Lope de Rueda. Entremés. Breve pieza teatral que se representaba en los entreactos de las obras mayores. Tiene un carácter cómico y representa un ambiente popular. La acción y los personajes del entremés suelen ser más complejos que en el paso, de mayor simplicidad técnica. Uno de los mejores autores de entremeses es Miguel de Cervantes. Farsa. Obra cómica, breve y sin otra finalidad que la de hacer reír. Suele tener un marcado carácter satírico y se caracteriza por tener la exageración de la situación. Melodrama. Suelen presentar situaciones graves y serias en las que los personajes buenos sufren por la culpa de los malos. Se caracteriza por el sentimentalismo exagerado. Ópera. Representación teatral que contiene música. Los artistas cumplen el rol tanto de actores como de cantantes. También pueden incluirse escenas de danza que se suma como otra destreza para estos artistas. Finalmente, otra de las características básicas de la ópera es la presencia de una orquesta que produce en vivo las composiciones musicales correspondientes a la obra. Zarzuela. Obra dramática y musical en la que alternan el canto y la declamación.